Bueno, bienvenidos una vez más a la Orden Rosacruz OM, a las charlas organizadas por la Orden Rosacruz, fundada por el maestro Johansson. Estas charlas se vienen sucediendo los días sábado a las 19 horas, hora de España. Y bueno, seguimos adelante con las charlas. En este caso, vamos a hablar de un tema muy interesante porque digamos que ahí se encuentra en lo que vamos a hablar hoy, pues eso que es esa arquitectura esotérica aplicada al lugar al cual vamos a mencionar y vamos a dar detalles justamente hoy. Nos estamos refiriendo, tal como dice el título de la conferencia, a Tiahuanaco. Yo he tenido la suerte de poder estar en ese lugar un par de ocasiones y bueno, pues la verdad es que me he quedado impresionado. Impresionado aparte de lo que hay realmente a nivel de que cada día, aunque lentamente, se van encontrando muchas más cosas en las excavaciones. Pues bien, primero vamos a hacer una pequeña introducción porque para los amigos que quizás no lo tengan ubicado, vamos a ubicar geográficamente lo que es el lugar del cual vamos a hablar, lo que es el yacimiento arqueológico, lo que antaño fue la ciudad solar de Tiahuanaco. Nos estamos refiriendo a lo que es una situación, lo que es un lugar que se encuentra en Bolivia. Tiahuanaco está más o menos a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar y el conjunto arqueológico se encuentra cerca precisamente del poblado de Tiahuanaco, podríamos decir, unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y también de la ciudad del Alto. Ha habido varias teorías acerca de lo que es la datación arqueológica del lugar. Yo en mis investigaciones arqueológicas realmente mmm, parece ser que hoy en día es complicado realizar una datación de lo que es la piedra como tal. Pero gracias precisamente a algunos estudiosos y a todo lo que nos cuenta el maestro Johansson, ahora vamos a ver concretamente los detalles que nos da acerca de la civilización de Tiahuanaco, pues podemos realmente ubicar, podemos eh, realizar concretamente una datación en cuanto al tiempo, entre comillas, de lo que pudo ser esa civilización. Antes habría que mencionar precisamente algunos estudiosos de lo que es Bolivia y otros investigadores internacionales respecto a la posible datación de lo que es lo que hoy se conoce como el yacimiento arqueológico de Tiahuanaco. Tenemos precisamente al profesor Laguna Merri, que habla concretamente de que Tiahuanaco cuenta con unos 12.000 años atrás, 12.000 años de antigüedad. Si nos vamos a cualquier eh, datación oficialista, pues vamos a ver que prácticamente, insisto, en dataciones oficialistas, académicas, etcétera, etcétera, se data Tiahuanaco con unos 1.500 años prácticamente antes de Cristo, lo cual pues es muy distinto, muy diferente de lo que se especifica por parte de algunos autores, investigadores, etcétera. No recuerdo ahora el nombre, pero sí que había una investigadora, lo podremos decir mucho más adelante, que tuvo también la osadía de poder datar Tiahuanaco con unos 10.000 años antes de Cristo. Y bueno, esa investigadora jamás volvió a dar ninguna conferencia a la universidad, jamás fue excluida precisamente del mundo académico y es lo que les ocurre a aquellos que no quieren convulgar con tesis oficialistas y tienen una perspectiva más heterodoxa que una perspectiva ortodoxa que realmente pues quizás no está ajustada a la realidad de lo que nos cuentan pues los investigadores y en este caso, como vamos a ver ahora, el maestro Johansson con los datos tan interesantes que nos da sobre lo que es esta maravilla de la arqueología. Podríamos decir que es la civilización más antigua del mundo. Hablaba del profesor Laguna Meave, habla de 2.000 años, y ese dato está confirmado por el catedrático Belisario Díaz Romero, y Belisario Díaz Romero precisamente habla o vincula, eh, y ahora lo confirmaremos con lo que dice el maestro, habla concretamente o vincula precisamente a Tiahuanaco con los atlantes. Habla concretamente de los primeros en pisar suelo americano, pues fueron precisamente aquellos habitantes de la Atlántida. Otro investigador, Hans Horbiger,
pues habla concretamente, vincula a Tiahuanaco y la especifica como una de las ciudades del terciario construida por auténticos titanes, ¿no? Hay un personaje muy ligado precisamente a Bolivia, a la ciudad de La Paz, donde tenía lo que es su casa, que es el investigador Artur Ponansky, y que decía precisamente durante sus exposiciones, sus giras y en sus escritos que Tehuanoco habría sido construido mucho antes que cualquier otra civilización. Aquí se confirma lo que hemos dicho, la civilización más antigua del mundo, y que su cultura fue la base de todas las civilizaciones posteriores. Y sus estudios sobre la base de posiciones astronómicas y sobre las deducciones científicas, ubicaba a Tiahuanaco pues entre 15.000 y 17.000 años en el pasado, unos 13.000, 15.000 años antes de Cristo. Claro, tal como he comentado antes, esto era romper totalmente las tesis oficialistas y era muy complicado el hecho de comulgar con ruedas de molino académicas. De hecho, cuando él publicó su libro, él quiso que el título original de su principal obra fuera Tiahuanaco, la cuna de la humanidad, pero tuvo que cambiarla por obligaciones de las editoriales americanas y le obligaron a cambiar el título y a especificarlo como Tiahuanaco, la cuna del hombre americano. Si no recuerdo mal, pueden hacerse con esa obra en PDF. No sé si está completa, pero por lo menos la mitad sí que la pueden encontrar en PDF a través de la web. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Bien, y aquí ya encontramos un poco, bueno, ven concretamente más o menos para ubicar en el mapa, ven concretamente en la parte inferior derecha tenemos pues un señalamiento de lo que puede ser el yacimiento arqueológico, como he comentado, pues más o menos a unos cuantos kilómetros de La Paz, en lo que es Bolivia. Lo que nos cuenta el maestro Johansson acerca de Tiahuanaco, precisamente, pues es lo que venimos apuntando, ¿no? La civilización floreciente de Tiahuanaco, así como la encontrada en Egipto, México, pues corresponde hace miles de años a las ruinas de eso que fue la Atlántida. Hay muchas personas que tienen la imagen de una Atlántida que se circunscribe exclusivamente a un pequeño continente en lo que es el Océano Atlántico, pero realmente fue una civilización colosal, enorme, porque hay que tener en cuenta que también la geografía cambia, no ha sido siempre exactamente la misma lo que es la geología del planeta Tierra y evidentemente pues no podemos pensar que el mundo tal como lo conocemos ahora o hace 10.000, 15.000, 20.000, un millón de años sea exactamente igual. Insisto, la geología va cambiando, pero también se va repitiendo por ley pues lo que es la estructura. Entonces, Tiahuanaco realmente pues corresponde a ruinas atlantes, lo cual una persona que pueda visitar hoy Tiahuanaco realmente puede con toda emoción poder llegar a la conclusión de que está tocando pues piedras atlantes, ¿no? Entonces el maestro comenta específicamente eso, ¿no? Grandes iniciados y maestros pues levantaron pues, magníficos templos en adoración del dios Sol, allí en lo que es la Atlántida y obviamente en Tiahuanaco es un prototipo de lo que es una civilización solar. Pero también hemos de decir que debajo de lo que es Tiahuanaco pues existen más templos, más puertas del sol, instrumentos científicos, tal como dice el maestro Johansson, que existen vinculados a lo que es una civilización anterior como la Lemuria. En definitivas cuentas, tenemos que Tiahuanaco, como he comentado, es un prototipo de perfección eterna para todos los tiempos, civilización solar, donde las haya, cada piedra es pues un libro que nos muestra precisamente los pasos a seguir. Ahora veremos un ejemplo de ello. Esos 5 valores encarnados en piedra. Como en toda civilización, cualquier investigador puede encontrar cuestiones semejantes y no hay que irse demasiado lejos. También tenemos, incluso en el continente europeo, algo que los amigos también conocen, esas maravillosas catedrales góticas donde se encuentra realmente pues, la sabiduría de la Rosa y la Cruz y el mapa consciencial, el mapa iniciático para poder lograr lo que es la autorización del ser. Y decíamos que en Tiahuanaco, como tal como vamos a ver, hay una serie de claves conscienciales que permiten al investigador incursionar en los misterios de la iniciación y llegar, si así lo quiere y es la voluntad de su padre interno, pues a la autorización del ser y a culminar pues eso que es la gran obra.
Tenemos aquí un mapa, perdón, una fotografía de Pumapunku, que es el yacimiento que existe al lado de Tiahuanaco, está justamente al lado. Y bueno, aparentemente vemos una serie de piedras derruidas, etcétera, que podrían llamar la atención a cualquier persona en el sentido de, bueno, pues quizás no sea sorprendente ver una serie de piedras que han sido derruidas con el paso del tiempo. Pero si realmente visitamos la zona y observamos detenidamente esas piedras, vemos que no son unas piedras cualquiera. Hay pues una posibilidad de poder quizás calcular lo que puedan pesar ciertas paredes que van más allá de las 100 toneladas. Obviamente esa civilización tuvo que ser absolutamente increíble y el poder levantar esas paredes, obviamente hoy casi prácticamente sería muy complicado con lo que es unas grúas y tecnológicamente complicado, unas grúas que casi no podrían ni siquiera levantar pues ni un tercio de peso de lo que vemos ahí, ¿no? Bien. Aquí tenemos otra perspectiva de Pumapunku. Bien. Ya hemos comentado que en Tiahuanaco encontramos los símbolos universales del esoterismo crístico Rosacruz, las claves de la autorización, como ahora vamos a ver algún que otro ejemplo, para poder convertirnos en hombres solares. Bien, con respecto al lago Titicaca, que se encuentra prácticamente cerca también de Tiahuanaco, el maestro comenta que existe una civilización, existe una magnífica civilización viva hoy en día, supervivientes de eso que fue lo que es la Atlántida, en lo que es justamente por debajo de lo que es la tierra y el lecho de los lagos, o del lago Titicaca. Y habla de las chincanas. Gracias a la gentileza de nuestra amiga Laura Andrade, pues contamos también con una aclaración respecto a estas chincanas. Inicialmente en los apuntes que contamos con el maestro respecto a la referencia que da sobre todo el conocimiento que nos ha dado sobre la cuestión relacionada con Tiahuanaco, especificaba efectivamente que por medio de esas chincanas o puertas o caminos que comunicaron muchos continentes pasados por debajo de la tierra y el lecho de los lagos, y que se puede llegar a esa ciudad y a sus habitantes. Realmente esas chincanas tenemos una referencia en lo que es algo que se encuentra en lo que es el lago Titicaca, lo que es la Isla del Sol, que yo también tuve el gran privilegio de poder visitar, y el maestro especifica que, bueno, pueden existir laberintos en esa isla si alguien tiene la posibilidad de poder encontrarlos, y que, bueno, quizás esos laberintos fueron construidos para desviar la atención de los curiosos que no tienen quizás el merecimiento del poder incursionar en los templos. Hay que tener el suficiente capital esotérico para tener el merecimiento de poder incursionar en esos templos o visitar concretamente pues eso que es la intratierra. Quizás hay una puerta, pero esas chincanas no necesariamente tienen que ser un laberinto, simplemente son, en un momento dado, surge el hecho de que alguien pueda dar cuenta de que su entorno ha cambiado, tal como refiere el maestro en una experiencia personal suya, y que quizás en un momento dado se da cuenta de que en un momento dado todo lo que le rodea es distinto de lo que le rodeaba quizás hacía unos instantes, ¿no? Tal como él refiere en alguna experiencia. En definitiva, lo que es el lago Titicaca, en la Isla del Sol, quizás hay posibilidades de poder incursionar por esa puerta y quizás, ¿por qué no?, alguien poder encontrarse con esos habitantes de la cuarta dimensión y supervivientes de lo que es la antigua Atlántida, ¿no? Aquí tenemos lo que he referido, puertas o caminos que comunicaron muchos continentes pasados por debajo de la tierra y el lecho de los lagos y mares. Se puede llegar a esa ciudad y a sus habitantes. Bien. Tenemos también una referencia que nos da el maestro respecto a Jesús el Cristo y Tiahuanaco. Hay muchos autores que han comentado que hay parte de la vida de Jesús el Cristo de la que no se sabe nada. Ni siquiera los evangelios apócrifos pues nos dicen nada al respecto, ¿no? Y la verdad que son pues un periodo de tiempo que es bastante grande, entre los 12 y 30 años. Nos cuenta el maestro que vino a Tiahuanaco junto a su amada sacerdotisa y convivió con el maestro Huiracocha, con el venerable maestro Contiki Viracocha. Y hay, pues, en los templos, en los mundos internos, pues una especie de cuadros vivientes
donde se refiere concretamente pues este periplo de Jesús el Cristo con su amada sacerdotisa, incursionando en lo que es Tiahuanaco. En definitiva, los incas atlantes vivieron pues, los 5 valores de la Rosa Cruz y realmente eran conscientes de ese mandato divino, con ese no fornicarás, no derramarás la simiente divina, no llegar al orgasmo y no derramar la simiente divina, no derramar nunca el mercurio de los sabios, que es la materia prima con la que podemos realmente transmutar nuestra simiente y poder llegar al despertar de la conciencia. Rápidamente haremos un resumen de esos 5 valores, como siempre hacemos en todas las charlas, que son los que nos llevan cada uno de nosotros, si queremos realmente vivir los mismos, pues a esa meta suprema del despertar de la conciencia, ¿no? Y esos 5 valores son vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Como siempre decimos, el valor de la vida, transmutación alquímica de la energía sexual en sus 3 modalidades, unipolar, bipolar e integral. Muerte, se refiere a la muerte mística, a la muerte del ego. El ego debe de morir, el ego es el que tiene aprisionada la conciencia. Luego lo ampliaremos cuando hablemos de un poquito más de la muerte. Libertad, pues vivir la división de la atención consciente, individualidad, acción, ubicación, la práctica que nosotros denominamos IAU-OM, dividir la atención en 3, siendo 1. Amor y sabiduría. Amor, dar la enseñanza gratuitamente a los demás, y sabiduría, pues hacer siempre la voluntad del Padre, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, algo que tenía que haber dicho cuando hemos hablado del valor del amor. Bien. Aquí tenemos a la maravillosa Puerta del Sol. Realmente hay una fotografía, otra perspectiva, que es majestuosa. Si observamos así de entrada, observamos en el centro al maestro Viracocha, una representación de Viracocha, y aunque luego lo ampliaremos, veremos que existe también lo que se llaman los hombres cóndor, que hay aproximadamente unos 48. Aquí tenemos otra perspectiva. Tenemos que pensar lo que realmente fue esta civilización. Hoy cuando visitamos lo que es el yacimiento arqueológico, pues obviamente nos encontramos este monumento majestuoso. Hemos observado, si volvemos atrás, que hay concretamente pues una especie de fisura en la parte de la derecha. Eso corresponde a un rayo que, digamos que partió lo que es la piedra y originó esa fisura que vemos a la derecha. Y decía que tenemos que pensar lo que fue realmente un día pudo ser la civilización, porque encontramos la Puerta del Sol, encontramos una serie de cuestiones que vamos a ver ahora, como el templete semisubterráneo, ciertas pirámides que se van poco a poco desenterrando, pero realmente tuvo que ser auténticamente portentoso. Bien, ¿qué es la puerta? Pues la puerta que conduce a Dios es el sexo. Por el sexo o la piedra filosofal, del que hablaban también los alquimistas medievales, pues se va hacia el sol interior, es decir, hacia el Padre. La arquitectura esotérica, tal como comentaba antes, pues la construcción de los cuerpos solares internos, los cuerpos existenciales del ser, pues solo es posible en base precisamente a qué, pues a la piedra, a la puerta que es el sexo. Y vemos aquí que tenemos una fotografía excepcional que puede ilustrar, según la figura, pues lo que sucedía el 21 de septiembre de cada año, ¿no? Se daba el solsticio, al amanecer los rayos del sol penetraban exactamente por la puerta del sol, el 21 de septiembre. Cabalísticamente tenemos que el 21 corresponde a lo que es el valor 3, la ley del 3. Septiembre es el mes número 9, el 9 es la novena esfera, es el sexo. Todo nacimiento esotérico pues se basa y solo en base al 9, a lo que es concretamente utilizar lo que es la energía sexual para nuestro despertar, para poder encarnar precisamente los 3 logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mediante lo que es el trabajo con las aguas, mediante la transmutación, pues podemos llegar a despertar conciencia, llegar a lo que es el sol interno, es decir, a nuestro íntimo, y poder cristificarnos, ¿no? Tenemos que ser capaces de extirpar de nosotros mismos eso que es los yoes, el ego, para poder constituirnos en bodhisattvas, o si nos circunscribimos un poquito a la charla de hoy, en hombres puma, hombres autorrealizados.
Bien. Aquí tenemos concretamente el reverso de la Puerta del Sol. Tenemos en la parte de la izquierda, de la derecha, en la parte inferior, como dos bóvedas, y el maestro Johansson especifica que justamente esas dos bóvedas corresponden al lugar en el que se encuadraban los guardianes. Si recordamos, obviamente todo templo que se encuentra en los mundos internos está custodiado por los guardianes que miden realmente las condiciones de aquellos que quieren incursionar en los templos. Y si no cumplen esos requisitos, obviamente los guardianes dan el alto y obviamente aquel que quiere incursionar en el templo y que no tiene el visto bueno de los guardianes, obviamente no va a poder pasar a los medios. Tenemos también en la parte superior, si observamos, pues como dos pequeños huecos, y el maestro especifica que en la parte superior hay 4 ventanas, y especialmente las correspondientes a cada una de las bóvedas que he mencionado en la parte superior. Esas ventanas podían permitir el ingreso a lo que son las dimensiones superiores del espacio. Ahí tenemos otra perspectiva de las mismas. Bien, tenemos aquí al dios Huiracocha, pero antes quería hablar de los hombres cóndor. Ahí tenemos justamente una imagen mucho más clara de la parte frontal de la puerta, donde vemos lo que son los hombres cóndor, que representan, según el maestro, las 48 leyes del mundo tridimensional. Recordemos que hay 48 leyes que rigen el mundo tridimensional. 24 leyes rigen lo que es el cosmos astral. Así consecutivamente se van reduciendo ese número de leyes. Volvemos un poquito atrás y ahí vemos concretamente, como he comentado antes, una litografía a la derecha y a la izquierda, pues ya una fotografía un poquito más cercana de lo que es el maestro Huiracocha. Si observamos, quizás en la litografía se pueda ver un poquito más claro, en la mano de la derecha está sosteniendo dos serpientes. Las dos serpientes representan a los nadis, Ira y Pingala, que son los canales de transmutación por los que asciende victoriosa la energía sexual hasta el cerebro y luego desemboca en el templo corazón. Y el maestro especifica que en la parte de la derecha, que quizás incluso se ve más fácilmente en la litografía de la derecha, concretamente representa el látigo de la voluntad, de esa vara que sostiene el dios Huiracocha. Digamos que el objetivo de la Rosacruz es religar al Budata con eso que es Dios. Y los incas lo sabían. Ellos llamaban a Dios el Sol Inti, pero el Sol Inti, fuente de vida, es realmente el Sol interno, es el Padre, es el íntimo. Y como la palabra lo dice, el íntimo, pues concretamente Inti Mo, ese Mo corresponde a el mantra Om, tal como se especifica el maestro. E Inti significa, esotéricamente hablando, Ignis Natura Transformatum Integram. Recordemos que también hay una palabra análoga que es justamente las letras que rezaban, o la leyenda que rezaba en el letrero que coronaba la cruz, donde fue crucificado Jesús el Cristo, que era INRI, que es Ignis Natura Renovatum Integra. El fuego renova íntegramente la naturaleza y Ignis Natura Transformatum Integra obedece a lo que es la transformación integral de cada uno de nosotros. Ahí tenemos una litografía a la izquierda de lo que comentaba, de los hombres cóndor, y a la derecha una imagen donde se ve quizás también más específicamente esa fisura que lamentablemente pues dañó lo que es la Puerta del Sol. Ahí tenemos de nuevo a los hombres cóndor. Bien, aquí tenemos una imagen de una figura realmente, un lugar realmente excepcional, el templete semisubterráneo. Esto es una perspectiva general. Si pueden ver todavía desde lejos, se ve algo en las paredes, ahora veremos realmente qué es, en las paredes tanto el frontal como a la izquierda como a la derecha, con 3 monolitos, uno de ellos el más importante de los 3, que figuran justamente en el medio de lo que es el templete. Aquí tenemos otra perspectiva, también una foto excepcional. Bien. Este es el detalle de cada una de las paredes, aparecen una serie de cabezas. Tenemos concretamente en la parte central de la diapositiva pues un detalle quizás un poquito más cercano,
Y estas cabezas ha habido, ¿por qué no vamos a decirlo así? Interpretaciones pues un poco peregrinas, incluso algunas también un poco graciosas, ¿no? Pero el maestro Williamson nos comenta algo muy claro al respecto y que tiene que ver totalmente con la enseñanza, ¿no? Y con el trabajo esotérico y con el trabajo que realizaban concretamente pues aquellos hombres solares, ¿no? Que era concretamente la decapitación de los yoes. Obviamente, cada una de estas cabezas representa uno de los yoes que conforman cada uno de nuestro ego, ¿no? Recordemos que nuestra estructura psíquica, eso que denominamos ego, pues no obedece a un único yo permanente, inmutable, que da la sensación de que tengamos un único yo porque tenemos un nombre, porque tenemos un cuerpo físico, y realmente es una sensación errónea, ¿no? Tenemos cientos y cientos de yoes que son los que ocupan lo que es la ciudad interna, ¿no? Nuestra propia estructura psíquica, nuestra propia psicología está totalmente invadida y topada por el ego, por los yoes, en los cuales cada uno tiene su mente, su voluntad, sus pretensiones. Hay asociaciones entre algunos yoes pues, para lograr objetivos comunes, hay enfrentamientos en cada uno de los yoes para que pugnan por dominar la máquina humana. Y allí, en el más trasfondo del subconsciente, se encuentra realmente la conciencia que se encuentra totalmente prisionera por acción precisamente de estos yoes, del ego. Eliminando el ego, pues obviamente la conciencia aflora y despierta, ¿no? Bien, antes de entrar a describir pues la figura central del templete semisubterráneo, vamos a detenernos solo un poquito en lo que corresponde al valor de la muerte, ya que hemos hablado de las cabezas, de los yoes y de la necesidad de la erradicación de nuestra psiquis, de lo que es cada uno de estos yoes para poder llegar al despertar de la conciencia, ¿no? Bien, esa es la clave. El despertar de la conciencia obedece necesariamente a la eliminación de los yoes, por supuesto, en connivencia y paralelamente al trabajo de los demás valores de la orden, ¿no? Por supuesto. Pero tal que estamos hablando ahora mismo del valor de la muerte, llegamos a un supremo momento que es justamente el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia no es algo que suceda dando lo que es un chasquido, sino que es algo gradual. Tal como dice el maestro, tal como se produce justamente pues la gestación de una criatura durante 9 meses, pues la conciencia poco a poco pues va pugnando por despertar hasta que ocurre un pequeño despertar para luego ir despertando más y más. Una vez que alguien ha despertado conciencia, entonces tiene la gran posibilidad, con las prácticas del arcano solar, de poder llegar a despertar el fuego sagrado del Kundalini a la Divina Madre. Entonces ahí viene lo que es las fases de erradicación, las fases de lo que es la muerte, ¿no? Tal como explica el maestro en su libro, La Orden Osaku, La Orden de Melquisedec. Ahí justamente se da eso que se llama comprensión creadora de cada uno de los yoes, ¿no? Obviamente, solo la conciencia puede llegar realmente a comprender la dialéctica del yo. La mente o el propio ego no puede realmente, una mente egotizada no puede realmente comprender la dialéctica ni la naturaleza de cada uno de los yoes. Tiene que ser la propia conciencia una vez despierta la que lo pueda hacer. Pero luego, una vez que ha ocurrido esta comprensión, obviamente aparece o hay una secuencia, una segunda fase, que es justamente lo que se denomina aprehensión o captación de la honda significación del yo comprendido. Esa es una fase realmente muy profunda que también realiza la conciencia, lo que es el Buddhata. Y luego ya la tercera fase la realiza la Divina Madre, que es justamente la decapitación, la eliminación con el fuego, con la espada de Excalibur, la propia Divina Madre, ese fuego sagrado de Kundalini, el guerrero cuando cuenta con esa espada de fuego es cuando entonces puede realmente eliminar de sí mismo, pues eso que es cada uno de los yoes para ir despertando más y más. Bien. Bien, aquí vemos la imagen del monolito central del templete semisubterráneo y vemos inicialmente una imagen que hay centralizado y aparece la mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda aparece sobre el plexo solar. La mano derecha sobre el corazón, ¿por qué justamente los hombres solares de la civilización de Tiahuanaco quisieron especificar esta figura de esta manera tan específica? Bueno, el maestro especifica al develarnos su simbología, el maestro Mo Johansson, que la mano concretamente sobre el corazón nos habla de lo que es un trabajo eh, consciencial, ¿no? Justamente acabamos de hablar ahora de la importancia del despertar de la conciencia
y de realizar un trabajo consciente con cada uno de los yoes, ¿no? Y tenemos la mano izquierda sobre el plexo solar, lo cual se especifica por parte del maestro que su significado tiene que ver con el dominio de uno mismo, ¿no? Bien. En lo que es la zona de la cabeza de la figura del monolito central, digamos que hay una zona central, que es la que vemos, y una zona lateral. Quizás aquí en la fotografía de la derecha, pues habría que verla un poquito más detenidamente, pero si nos fijamos detenidamente sí que podemos llegar a ubicarlo, ¿no? En la zona de la cabeza hallamos el simbolismo del gato del puma, y luego quizás estamos viendo con una cola un poquito más grande en la parte inferior, tenemos ahí lo que es un zorro que representa lo que es la lujuria, ¿no? Entonces, obviamente, la figura del puma, el hombre puma es aquel que ha conseguido, es el hombre solar que ha conseguido realmente la realización del ser, ¿no? Y tiene dominio absoluto sobre sí mismo y ha extirpado los yoes, entre ellos los de la lujuria, que es el que dilapida, o los que dilapidan precisamente la materia prima del alquimista, la materia prima para poder autorrealizarnos. Esas aguas mercuriales, esas aguas del Jordán que se especifican en los textos bíblicos, ese oro líquido que necesitamos para poder autorrealizarnos, para no desperdiciarnos, sino para poder transmutar. Bien. Sin abandonar todavía la figura central, que realmente es un portento de simbología, tenemos uno de los laterales, podemos observar claramente la figura de una serpiente. Bueno, esto es obvio. Venimos comentando que la serpiente obedece precisamente al fuego sagrado de Kundalini, a la Divina Madre, y gracias a ella es la que podemos realmente poder eliminar lo que cada uno de los yoes, contando con lo que es la serpiente despierta con las prácticas de magia sexual. Previamente hay que haber despertado conciencia, si no es absolutamente imposible. Hay muchos autores que hablan de Kundalini, incluso me gustaría referir a algo que es muy comentado en algunos medios que para mí realmente pues quedé un poquito asombrado, ¿no? Hay un libro de un señor que se llama Gopi Krishna, donde habla precisamente de que él despertó esta serpiente de manera inconsciente y sin hacer prácticas de magia sexual. Bueno, ya que él afirme esto, pues es absolutamente una falacia, porque está contraviniendo lo que estamos comentando. No se puede despertar esa serpiente si no se ha despertado conciencia. Y mucho menos se puede despertar esa serpiente, esa divina serpiente, esa serpiente de nuestros mágicos poderes, si no se practica magia sexual con el gran arcano. Es absolutamente imposible. Con lo cual, vuelvo a reiterar, despertar de Kundalini, primer paso, despertar de la conciencia. Y segundo paso, prácticas de gran arcano para poder tener la posibilidad de despertar a nuestra Divina Madre y nosotros mismos. Bien, entramos realmente a eso que se denomina monolito Ponce, que está, pues prácticamente aquí tienen una imagen también bastante clara. Bien, y a mí me gusta mucho porque es de aquellas figuras en piedra que prácticamente lo dicen todo, ¿no? Tal como acabamos de ver con el monolito de lo que es el templete semisubterráneo, el monolito Ponce, digamos que es una representación que reúne prácticamente todo, ¿no? Es una representación perfecta de lo que es el hombre autorrealizado y ahora veremos, se nos dan ahí unas pautas pues muy importantes, ¿no? Tenemos concretamente dos serpientes que están justamente en los laterales de lo que es cada uno de los brazos, que representan precisamente eso que es los nadis Ira y Pingala, ¿no? Ahí vemos concretamente una litografía a la derecha, donde se ve un poquito más el detalle de lo que son las serpientes, y el brazo de la derecha, del cual nos ocuparemos en último lugar, pero se adivina también justamente la representación de una de esas serpientes que corresponde a uno de los nadis. Siempre entendemos a los nadis como los nadis Ira y Pingala, mencionados anteriormente, que son los canales de transmutación por los que asciende la energía sexual transmutada. Aquí tenemos lo que es la figura central de la cabeza del monolito Ponce, con lo que es el turbante, que según el maestro significa lo que es la sabiduría. Vayamos a un detalle de las manos. Aquí quizás se ve un poquito más claro.
Tenemos concretamente que de cada mano sale un vaso y ese vaso realmente es el cáliz, es el sexo. Recordemos que hacemos un pequeño paréntesis. El maestro especifica que el vaso es el cáliz. Bien, hay muchos autores hablando del famoso grial, que habla de la copa de Cristo, donde se vertió la sangre de Cristo o que presidió la última cena. Realmente, ¿qué es el santo grial? Pues es una copa física, pero realmente está representando eso que es justamente el útero femenino, ¿no? Y ahí realmente se acabó ya lo que es el misterio del grial, ¿no? Pues tal como aparece concretamente aquí, es el vaso del sexo, ¿no? Es el cáliz. Y justamente del cáliz nace Ida y Pingala, las dos serpientes con cabezas, como podemos ver en lo que es la mano de la derecha. Se ve claramente como dos cabezas de serpiente asoman por lo que es el vaso. Y en la mano de la izquierda está justamente sosteniendo los dedos hacia dentro del vaso y la mano de la derecha está pues justamente haciendo lo contrario. Está sosteniendo el vaso con los dedos hacia afuera, ¿no? Esto significa, según el maestro, que todo trabajo tiene que salir de adentro hacia afuera y luego tiene que volver de afuera hacia adentro. Lo que sostiene la mano derecha es justamente el hombre serpiente, ¿no? Representa lo que es el trabajo del padre. Bueno, continuamos justamente con el monolito Ponce y tenemos el cinturón con la litografía donde se ve concretamente pues un poco más de detalles. También gracias a la litografía vemos que hay otra serie de serpientes. Y según el maestro, en lo que es el cinturón, pues simboliza eso que es la castidad real. Recordemos que hoy en día, aunque la palabra castidad la entiende mucha gente de manera peyorativa, como ausencia de sexualidad, celibato, etcétera, la castidad científica, la castidad real, obedece a una intensa actividad sexual, pero matizando. Esa intensa actividad sexual obedece a la transmutación sexual, como ya he comentado, en sus dos modalidades, unipolar, bipolar e integral. Resumiendo, castidad real es sinónimo de transmutación. Bueno, continuando con la develación de Monito Ponce, tenemos justamente algo que llama la atención. Le vemos descalzo, no tiene concretamente ningún calzado específico, pero esto tiene un motivo. Justamente el ir descalzo es motivo de humildad, humildad ante el Padre, humildad ante los maestros, humildad ante la Divina Madre. Y tal como decía anteriormente, llegábamos al final, habíamos dejado el brazo derecho del monolito Ponce para lo último, ¿no? Aquí, gracias a la posición del sol, se ve quizás un poquito más claro. En la figura de la izquierda vemos un símbolo fundamental. Bueno, vemos dos. Uno ya lo hemos mencionado antes, se ve un poquito más clara esa serpiente. Y justamente en la posición del hombro, donde termina el brazo, vemos un símbolo que está aquí ampliado y está también dibujado para que se pueda ver, ¿no? Justamente en el brazo derecho pues se encuentra un triángulo isósceles cuyo vértice superior actúa como vértice central de una circunferencia. El lado izquierdo del triángulo se prolonga hacia arriba conservando su inclinación y esta misma prolongación se constituye en lo que es lo que es el madero vertical de una cruz. Realmente, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué especifica el maestro respecto a esta cuestión? Bueno, vemos que en el triángulo eh, implica al Padre y a la representación de las tres fuerzas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esas tres fuerzas que son las fuerzas creativas. El círculo representa la glándula pineal y la cruz en movimiento, que significa lo que es el trabajo con el arcano solar. Entonces aquí tenemos prácticamente un símbolo que reúne pues varias cuestiones en sí, ¿no? Bien. Volvemos al origen. Perfecto. Entonces, para terminar, hay un detalle interesante que tiene que ver con algo que también acaecía en las escuelas de misterios en la antigüedad y que, referido a lo que es la civilización solar de Tiahuanaco, especifica el maestro. Nos habla de lo que son las vírgenes vestales.
nos habla concretamente de lo que él denomina como las ñustas. Estas vírgenes vestales, pues obviamente estaban concretamente, realizaban su actividad en los templos sagrados, los iniciados y los maestros seleccionados practicaban justamente el arcano solar, lo que es la transmutación integral junto a estas vírgenes vestales, junto a estas ñustas, ¿no? El sacrificio del corazón inmolado de las ñustas o las jóvenes vírgenes era entregar ese sacrificio a su sol interno, es decir, al íntimo, al Padre interno, ¿no? Digamos que los incas se degeneraron y lo que hicieron con posterioridad es llevar al extremo justamente esta cuestión, ¿no? Es decir, ellos pues utilizaban el puñal para asesinar a las mujeres, a las vestales, a las ñustas y ofrender sus vidas al dios Sol, ¿no? Como consecuencia de esto hubo un karma y agradeció algo, que fue, pues justamente en un momento dado llegaron al continente americano los españoles. Lo que se encontraron los españoles fue pues los incas degenerados. Los verdaderos incas ya no se encontraban allí. ¿Dónde podían estar? Bueno, recordemos que cuando el maestro nos ha hablado de las chincanas, nos ha hablado de pues las dimensiones superiores del espacio y nos ha hablado de la cuarta dimensión. ¿Por qué no pensar que esos verdaderos incas pudieron trasladarse justamente a los mundos internos? ¿Por qué no pensar que los hombres solares, los hombres Puma, aquellos que construyeron esta maravillosa ciudad solar, prototipo eterno, que nos debe de servir como ejemplo para nuestra propia realización, pues están todavía ahí en los mundos internos, esperándonos a todos con los brazos abiertos para que cumplamos los requisitos y poder incursionar también precisamente a esa cuarta dimensión? Lo importante, obviamente, es la realización de la obra y de vivir en nosotros mismos las mismas claves que vivieron justamente los habitantes de Tianahuaco y que plasmaron muy bien en estos monumentos, que son esos 5 valores de la Rosa Cruz, que son la clave de la autorización íntima del ser. Pues muchas gracias, espero que haya gustado y estamos abiertos a cualquier inquietud, vamos a intentar responder. Muchísimas gracias. Rafa, muchas gracias. Muy interesante todo. Tengo una pregunta sobre las leyes del mundo tridimensional que ha comentado, que son 48. ¿Dónde se puede saber más acerca de ello? ¿De qué manera? ¿Qué leyes son esas 48 leyes? Sería complicado saber cuáles son exactamente, pero podemos, por un lado, decir que existen, por un lado, las leyes cósmicas, que pueden estar relacionadas con lo que es ciertas leyes mecánicas, ciertas leyes por las cuales tenemos que supeditarnos para poder autorrealizarnos, o ciertas leyes que determinan nuestra estancia en este mundo. Pero luego hay otras leyes, que son las leyes de la física, las leyes de la química, etcétera. Sería complicado especificar cuáles son todas. Habría que preguntar al maestro al respecto, al maestro Johansson, pero digamos que podría apuntar lo que tú preguntas hacia pues un poco la pauta que hemos intentado dar. Bien, ¿alguien quiere preguntar alguna cuestión más? Creo que tenemos algunas consultas por Facebook. Bueno, es un comentario de un amigo que dice, siempre cuidaban sus centros energéticos, por ello usaban pectorales de jade, oro. Bueno, interesante, sí, interesante comentario, sí. ¿Cuál sería el significado del oro y por qué era que ellos utilizaban el oro no solamente en sus templos, sino también en sus vestimentas? Bueno, hasta donde yo puedo llegar, realmente el oro corresponde precisamente es un metal semejante a lo que es el propio sol, ¿no? Siempre ha sido muy valorado por su propio valor, pero luego nunca se ha realmente querido entender su aspecto simbólico, ¿no? Por un lado, siempre, bueno, los que incursionamos en estos estudios, se nos ha hablado del oro líquido, el enseminis es el oro líquido, eh, que es justamente más valioso que el propio oro físico. Los propios alquimistas medievales buscaban el oro físico, pero no se daban cuenta de que realmente el verdadero oro
justamente está dentro de nosotros, y quizás habría que hacer pues otra equiparación, así yo quizás pudiera entender con esto que acabamos de comentar, ¿no? El oro es semejante al sol en cuanto a su color, entonces realmente el oro lo tenemos dentro de cada uno de nosotros, lo más importante que es nuestro ser, nuestro padre, y nuestra esencia, que es justamente lo único que vamos a poder llevarnos de este mundo, y es lo único que podemos realmente contar para poder lograr los objetivos que pretendemos, ¿no? Luego el aspecto físico del oro realmente no es interesante, ¿no? No es interesante, aunque todos los pueblos, todos los conquistadores, todos los que han leído los libros de alquimia quieren lograr el oro físico, pero el oro físico es lo menos importante. Algo interesante sobre Tiwanaku, Rafael, es que no se han encontrado cementerios, a diferencia de algunas otras, algunos restos arqueológicos de otras culturas. No se ha logrado encontrar restos humanos y según lo que menciona, fue una grande metrópoli, ¿no? De tal vez millones de habitantes, un gran imperio. ¿Qué es lo que pudo haber pasado con toda esa población? Claro, pues es muy interesante lo que preguntas. Yo creo que es un poco, quizás, lo que he apuntado, ¿no? En ese sentido. Cuando los españoles llegaron, realmente no se encontraron a los verdaderos constructores de todas esas pirámides, etcétera, etcétera. Se encontraron, tal como dice el maestro, a los incas degenerados, y los habitantes de Tahuanaco, obviamente ya no, los originales obviamente ya no estaban. ¿Qué pudo pasar? Pues simplemente, quizás, ahí también podrías ayudarnos tú, se trasladaron de lugar, o se trasladaron justamente a otra dimensión, ¿no? Quizás concretamente hablaríamos de los mundos internos, etcétera, etcétera. Y algunos, ¿por qué no pensar que habían incluso inmortalizado sus cuerpos? ¿Por qué no pensarlo así? Bien, yo invito a todo el que realmente pueda a visitar Tiahuanaco. Insisto, yo he estado en 2 ocasiones. Si Dios quiere, quizás pues, pueda contar con una tercera. La segunda ocasión que visité ya habían avanzado un poco más en lo que es alguna pirámide. La verdad me sorprendí y es emocionante, insisto, muy emocionante el poder incluso tocar piedras con tanta antigüedad y poder decir que estamos tocando piedras atlantes. Parece increíble, pero es la realidad. Entonces, todo aquel que pueda, por favor, yo creo que antes de abandonar este mundo, es una visita obligada, que es la civilización más antigua del mundo y arquetipo de civilización solar. Si no hay ninguna pregunta más, inquietud, etcétera, pues damos por finalizada la charla.